Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Regresamos a hablar de esta actividad. Estamos aquí charlando sobre estos relojes mágicos, pero además con el hermano se está compartiendo estas maternidades porque aquí en México el día sábado se conmemora, se celebra y el Día de las Madres, y la identidad o la imagen de la madre que ponen, ¿no? Es esta madre de tez blanca, de clase, no sé si haya media todavía en este país, pues, pero como que todos estos momentos más felices de la vida, y también entra el tema del derecho a decidir, como en Guerrero se está, ¿cómo se llama?, generando toda una campaña, y que ya hubo una iniciativa del gobernador precisamente por este derecho a decidir, y que Naciones Unidas ha apoyado también esta iniciativa. Y entonces creemos que la maternidad solamente la del hospital. Creemos que la maternidad es la de los 9 meses, pero él nos está apoyando, nos está compartiendo como todos estos elementos que intervienen en las poblaciones indígenas. Sí, y lo que sabemos más son los estudios antropológicos. Pero bueno, una cosa es que tú estudies a las otras, y otra cosa es que tú vivas como las otras. Y el cuerpo lo vivas desde esta cuestión de la etnia, de tu pertenencia étnica. ¿Por qué? Porque si tú no hablas la lengua indígena, no puedes comprender todo un conjunto de metáforas y simbolismos que hay en torno al cuerpo y la maternidad desde la etnicidad. Eso es, de entrada hay que señalar. ¿Sí? Entonces, cuando la gente que estudia, las y los especialistas, cientistas sociales o médicos, van a las comunidades indígenas, miran a las mujeres como algo raro, como algo que no es igual a ellos o ellas, y por lo tanto hay que conquistarlos, hay que evangelizarlos, hay que modernizarlos, hay que civilizarlos. Digo, ellos no necesitan civilización, necesitan servicios, necesitan infraestructura, pero sabiduría la tienen, de tal forma que estos conjuntos, estos saberes femeninos son colectivos y pertenecen a la comunidad y se guardan secretamente dentro de la comunidad. Tú no los puedes descubrir si no hablas la lengua, porque como han sido fuertemente lacerados en sus tradiciones, en sus costumbres, criticados, cuestionados por sus formas de comportamiento en torno a la política, en torno a la propiedad, en torno a sus saberes consuetudinarios, como se dice en el derecho, ¿sí? Ellos guardan celosamente esto, ¿sí? Y claro, si nosotros lo vemos desde la cultura androcentrista, desde la cultura eurocentrista, pues están atrasados, cuando en realidad tienen mucho que enseñarnos y mucho que aprender de ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de la exclusión, a pesar de la marginación, están ahí sobreviviendo en su identidad cultural. Desafortunadamente, ¿sí?, encontramos las otras partes. Estas partes, que es la que nos habla de que en este país, por ejemplo, de aproximadamente 20 millones de mujeres, ¿sí?, si no es que un poquito más, son pobres, ¿sí? Y dentro de esos 20 millones de mujeres pobres, la mayoría son mujeres indígenas. Eso es lo que nos llama la atención, ¿no? ¿Cómo es posible que durante más de 3 décadas de política social, ¿sí?, y aquí podríamos hacer todo un conjunto de recuperación histórica, ¿no? Por ejemplo, cuando se introducen los métodos anticonceptivos a este país, mucho antes de la planificación familiar en 1970, y donde se ensaya la política, estos métodos anticonceptivos, precisamente ¿con quién se va a enseñar? Con las mujeres indígenas. Muchas de ellas fueron obligadas, ni siquiera les pidieron permiso,
para si querían o no, en aras de que tuvieran menos hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tener menos hijos, ¿sí? Significa modernidad. Pero veamos la otra parte. ¿Qué significa para una comunidad indígena tener muchos hijos? ¿Sí? ¿Qué relación tiene el tener muchos hijos con el cultivo, con el trabajo familiar? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Algo muy parecido a lo que vivimos en el siglo XIX. Sin embargo, bueno, hay una explosión demográfica. Sabemos que esa explosión demográfica lleva a las grandes agencias internacionales a introducir políticas de control de la natalidad y políticas de planeación familiar. Pero una mujer indígena que tiene su saber consuetudinario, su saber propio, heredado de su propia cultura, cuando a ellas le dicen que ciertas hierbas sirven para impedir para abortar, que para cuidar la maternidad tienes que consumir, ingerir otras hierbas, y que durante la lactancia tú tienes que evitar comer cierto tipo de alimentos porque por el desarrollo y la salud del bebé, por el cuidado de tu cuerpo, etcétera, etcétera. De eso no nos habla la medicina, de eso no nos habla la antropología, ¿no? La antropología eurocentrista. Hablamos de la antropología feminista, que está rescatando estos saberes femeninos, ¿sí? Entonces, este cuidado del cuerpo está relacionado también con la fertilidad. Y entonces pasan los 40 días, la mujer tiene que estar fajada, 40 días. Yo quisiera ver ahora a las mujeres que recién tienen bebés. Tenemos cuerpos como de gusano, ¿sí? Porque no tiene ni forma el cuerpo. ¿Por qué? Porque el rebozo nuevamente, ¿sí?, cumple una función. Hay un rebozo mucho más delgado, mucho más pequeño, que sirve para apretar la cintura. Entonces, una mujer que pasa los 40 años, lo primero que tiene que aprender, la cuarentena, lo primero que tiene que aprender es a cuidar la fuerza. Y la fuerza está en el centro, en el ombligo. Por eso se amarra uno la cintura, ¿sí? ¿Por qué? Porque al cargar el hijo, no solo cargas al hijo, cargas cosas pesadas. Entonces tienes que utilizar el ceñidor, ¿sí? Y antes yo recuerdo que mi abuela utilizaba uno de petatito que se amarraba, y después del de petatito iba el de tela. Imagínense ustedes cómo esas mujeres indígenas no iban a aguantar cargar la cantidad de leña en la cabeza, el niño o el cesto en la espalda, ¿sí? Entonces estamos viendo formas en que ellas logran esculpir el cuerpo de una manera diferente para el trabajo. En cambio, si nosotros observamos a las mujeres modernas que no quieren que su cuerpo se deforme por producto de la maternidad, ¿sí? Entonces, pues, no lactas, entonces pones el biberón, ¿sí? Hasta que por ahí en un momento determinado hubo la campaña de la lactancia materna, y otra vez, ahora sí, todo el mundo, nada de biberones, 0 biberones, y ahora pura lactancia, ¿no? Entonces, esto de la deformación de los senos, otra. Y luego la otra del cuerpo, ¿sí? Entonces, pues, evitas el parto porque sufres, dicen en las mujeres modernas. Pero además, algo muy importante, ¿sí? En la medicina la ginecología precisamente empieza a realizar infinidad de cesáreas. Una, porque las mujeres no quieren vivir el proceso natural del parto, pero otra porque es más fácil y más redituable para el médico que estar esperando el momento del parto. Y aquí viene un tema muy relacionado con algo que están viviendo nuestras mujeres indígenas en el país: la violencia ginecobstétrica a la que son sujetas por el solo hecho de ser mujeres indígenas. ¿Cómo es posible que con tanto desarrollo y tanta política social no se pueda atender a las mujeres que están en proceso de parto en las clínicas de las zonas marginadas de este país, ¿sí? Y que ellas tengan que parir en los céspedes, en las banquetas, en las calles o en las antesalas de las salas de parto? Esa es una violencia atroz que yo creo que ninguna mujer, ni urbana, ni semi-rural, ni mucho menos indígena, debe vivir. Y entonces ahí hay una flagrante violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Creo que esto nos debe llevar entonces a replantearnos
si las parteras juegan un papel importante en esas comunidades, ¿por qué no retomar otra vez esas campañas y esa preparación que en un momento determinado se les dio a las parteras para combinar y apoyar la asistencia durante el parto a las mujeres? Yo creo que hay que resignificar la maternidad. La maternidad de los pueblos indígenas juega un papel importante, no es como nosotros lo queremos ver, ¿sí? Por eso yo creo que estas tendencias del feminismo postcolonial que habla de deconstruir, de resignificar, de construirnos y retomar, rescatar esa sabiduría y esos saberes que tenemos las mujeres, son importantes en estos momentos de crisis económica, en donde los hospitales no tienen los servicios necesarios, en donde no hay financiamiento para métodos anticonceptivos, en donde no hay educación sexual, y no hay, no porque las mujeres no quieran, sino porque el Estado no las brinda. Y entonces esa también es otra gran violación a los derechos humanos. Y esto se relaciona también con los discursos religiosos, ¿sí? Esto de que ten los hijos que Dios te dé, bueno, pues tengamos los hijos que Dios me manda, ¿verdad? Pero que me provea, ¿sí?, la institución religiosa a la que yo pertenezco, que me provea alimentos, primero, que me provea un trabajo digno, que me provea educación, que me provea los servicios mínimos básicos que requiero, para que entonces yo pueda ejercer una maternidad deseada, planeada, y no una maternidad no deseada y no planeada. Y algo que estamos viviendo y que estamos observando en nuestras comunidades indígenas y en la población joven sobre todo, se está incrementando el embarazo de jóvenes en jóvenes de temprana edad. Ya observamos hoy que cada vez más estos grupos marginados de las mujeres por ser pobres, por ser indígenas, pero también el segmento de las jóvenes que no tienen un proyecto de vida para ellas, que se incrementan los embarazos no deseados. Y entonces tenemos maternidades forzadas. Sí, y con base a esto, toda la parte, digamos, conservadora en muchos países, pues lo que hicieron es hacer pues, una presión al Estado para penalizar, ¿no? Para penalizar la interrupción del embarazo. Y esto lo vemos, ¿no? Y se asustan, y las contradicciones en las redes sociales, sobre todo desde el movimiento de las y los jóvenes por el derecho a decidir, fue, dice, te pronuncias por la interrupción legal del embarazo, pero con los puras pederastas no hiciste nada, te quedaste callado, ¿no? Y entonces este papel de la doble moral, de un doble discurso para quienes sí, para quienes no. Y recuerdo estas frases que aparecen no solamente en las redes sociales, sino desde el feminismo dicen, bueno, gracias por escucharnos a todas las personas que en España, en Sudamérica y en México, por supuesto. Gracias, Ícaro. Nos escuchamos la próxima semana. Abel Pérez Roja, le mandamos un abrazo. Que pases linda noche. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.